Talla, ¿cómo está Bernardo Larraín? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación a conversar de este relevante tema. Sí, partamos por esto que yo decía recién. ¿Le incomoda que el gobierno esté evaluando retirar su proyecto? Es decir, que pareciera no tenía ni siquiera la suficiente convicción del propio para terminar eventualmente retirándolo del trámite legislativo. Mira, primero decir que lo que es importante es que este tema se debata. Segundo, decir que, en nuestra opinión, lo relevante no es el debate de números, de horas, 40, 41, 45, sino que cómo organizamos el trabajo en pleno cambio tecnológico. Y esto tenemos que hacerlo con dos nortes, por así decirlo. Primero, que son compatibles, mucha gente los ve como opuestos. Primero, la calidad de vida de las personas trabajadoras, cómo se adapta el trabajo a sus preferencias personales, a sus requerimientos familiares, y al mismo tiempo, no en oposición de la productividad y la competitividad de las empresas. Y por lo tanto, creo que es importante hacer una pausa a este debate monocorde que nos ponen, ¿no es cierto?, números en la mesa de horas y asumir un debate con toda la complejidad que requiere el desafío del trabajo del futuro. Ahora, esta mañana en la Radio Infinita, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, plantea también un punto que he dicho aquí antes en las editoriales de Meganoticias Plus Prime, uno no podría dejar pasar, y es que efectivamente están confluyendo al menos tres discusiones que van a tener un impacto en el mundo laboral. La primera es precisamente la que plantea Camila Vallejo y, por otra parte, el proyecto del gobierno. La segunda, la reforma del sistema de pensiones, que implica para el trabajador recibir un mayor ahorro, pero va a ser de costo del empleador. Y lo tercero, el proyecto de Sala Cuna Universal, que también va a significar, de alguna manera, ¿no?, un costo para el empleador. ¿Les preocupa a ustedes que se estén discutiendo estas tres cosas al mismo tiempo? Bueno, yo creo que son tres temas relevantes, por lo tanto no nos preocupa que se estén discutiendo. Lo que nos preocupa en el fondo es que se llegue a soluciones cortoplacistas que no sopesen la evidencia, que no sopesen los estudios, que no sopesen lo que ha pasado en otras partes del mundo. Eso es lo que nos preocupa, digamos, pero ya hay que distinguir, creo yo. Primero, el tema de pensiones. Yo creo que hay consenso de que se requiere subir el aporte que hacen las empresas a la cuenta individual de los trabajadores en 4 puntos. Puede haber un costo de corto plazo, pero claramente se constata que hay un beneficio de largo plazo, que es el desafío de subir las pensiones para los adultos mayores en Chile. Y por lo tanto hay finalmente una ganancia y una cosa positiva para el país. Lo mismo ocurre con la Sala Cuna Universal. Hay un costo de corto plazo que asumen las empresas nuevamente, pero que finalmente las empresas comprendemos que hay una ganancia de largo plazo, que es cerrar brechas de participación y brechas salariales entre las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Por lo tanto, lo que no está claro es dónde está esa ganancia mágica que se desprende de una simple reducción de jornada. Ahí no está ese debate. Es muy distinto a los dos primeros, donde claramente hay un desafío país de largo plazo que va a compensar con creces el costo de corto plazo que sí estamos dispuestos a asumir las empresas, versus el debate laboral, donde, insisto, tenemos que hacer una pausa a este debate monocorde, que lo único que pone en la mesa son números de horas de duración de una jornada, en circunstancias que tendríamos que poner todo el abanico de temas, en el fondo, que se requieren para enfrentar el desafío laboral. Por ejemplo, una persona que está en un supermercado y que es cajero, bueno, sabemos que el cajero se va a automatizar. Eso ha pasado en todas partes del mundo. Por lo tanto, esa persona tiene que pasar a ser un trabajador polifuncional, que ejerza atención al cliente, que también pueda reponer los productos en las góndolas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en una industria. En una industria, antes había un equipo de mantención y un equipo de producción separado, donde hacían actividades rutinarias, abriendo y cerrando válvulas, cada uno por separado. Hoy día las personas dentro de la industria están con un aparato móvil leyendo sensores y tomando decisiones de operación y de mantención en forma conjunta y preventiva. Por lo tanto, tenemos que reconocer esa realidad. Hay que mirar de frente las tendencias que están ocurriendo en la economía global, como es la cuarta revolución industrial. Lo que no me logra cerrar es dónde hace usted el cruce entre eventualmente trabajar 1 hora menos al día y la automatización de determinados sectores productivos. ¿Dónde hace usted el cruce como para poder entender bien cuál es el argumento que está planteando? No, lo que estoy diciendo es que no es lo relevante cuántas horas trabajamos al día. Por supuesto que tiene que haber compatibilidad, ¿no es cierto?, con las preferencias personales, aumentar la calidad de vida. Hay que, insisto, compatibilizar esos dos nortes. Por un lado, la calidad de vida de las personas, sus preferencias personales y su compatibilidad con sus requerimientos familiares, y por otro lado, la productividad de las empresas. ¿Dónde? Yo te pregunto al revés. ¿Dónde está ese desafío de compatibilizar estos dos objetivos en la discusión monocorde de número de horas que dura una jornada?
¿En qué sentido tiene el debate es mucho más complejo? Metamos polifuncionalidad, metamos, ¿no es cierto?, capacitación. Por ejemplo, si es que la persona trabajadora con la empresa pactan libremente una forma de distribuir la jornada y que eventualmente eso termine siendo en promedio, si es que lo pactaron libremente, una menor que 45 horas, ¿por qué no también permitirle que se acuerde una bolsa de horas de capacitación a cuenta de esa reducción de jornada? Nada de eso se está debatiendo. También es importante la movilidad de la persona trabajadora entre una empresa y otra, entre una industria y otra. La OECD nos califica como uno de los países que tiene una mayor inflexibilidad en esa materia, que se relaciona con el sistema de indemnización de daños de servicio. ¿Por qué no fortalecemos el seguro de desempleo y permitimos en el fondo que la persona trabajadora pueda moverse de una empresa a otra sin menoscabar su capital acumulado, ¿no es cierto?, en una indemnización? Entonces, el abanico es mucho más amplio. Ahora, y por tanto, el debate, bienvenido. Uno puede todos entenderlo, los componentes de ese debate. Bernardo, uno puede entender exactamente lo que usted describe y yo creo que prácticamente todo el mundo podría estar de acuerdo, pero no necesariamente un proyecto de ley tiene que zanjar todo. El proyecto de ley que presentó Camila Vallejo, que además no es nuevo, es un proyecto que ya lleva varios años en el Parlamento y que de repente se volvió tan famoso, ¿no? Establecía un punto, pero ella misma ha dicho que si queremos discutir flexibilidad, queremos discutir estas otras cosas, por supuesto, bienvenido si es que hay otros proyectos al respecto, pero un solo proyecto no resuelve todo y se le está pidiendo a este proyecto, que pareciera ser el que concita más simpatía ciudadana, que lo resuelva todo al mismo tiempo. ¿Por qué cargarle la mano a ese que establece un punto, que es el de eventualmente trabajar menos horas? Porque cada factor incide en el otro. Estas discusiones tienen que ser integrales. Lo mismo que cuando se plantea en el fondo, mire, separemos la reforma tributaria en aquello que todos estamos de acuerdo y las cosas complejas dejémoslas de lado. Bueno, es la misma receta que se estaría planteando acá. Partamos por el tema de jornada, que el 75% de los chilenos, yo también me incluyo, si me preguntan, ¿usted quiere trabajar menos? Bueno, por supuesto, naturalmente y espontáneamente las personas van a responder que sí, pero el deber del proceso político no es solamente, por así decirlo, escuchar las inquietudes ciudadanas, sino que también procesarlas y dar respuestas sistémicas. No es irrelevante la jornada respecto a los salarios, respecto del impacto en el empleo, y por lo tanto es una mirada sistémica la que se debe tener. No se puede aislar la discusión. Primero hagamos esto y después hagamos esto nosotros. Ahora, asumamos Bernardo, con valentía y franqueza frente a todos los chilenos la discusión completa. Sigo esa línea argumental y le pregunto entonces, ¿por qué cree usted que el gobierno presenta un proyecto a las pocas semanas y visto lo que ocurre con el proyecto del Partido Comunista, le hace modificaciones y parece que ahora incluso su propio proyecto modificado lo va a dejar caer? ¿Cómo se explica usted? Se lo pregunto porque usted participó de la reunión que hubo la semana pasada en La Moneda, donde le hicieron saber al ministro de Hacienda cuál es la opinión que ustedes tienen respecto de estas dos iniciativas. ¿Cómo se explica usted que después de todo lo que incluso ustedes conversaron, ahora pareciera que ese va a ser el destino que va a tener esa iniciativa del Ejecutivo? Bueno, finalmente que todos estemos debatiendo en forma monocorde, monotemática, sobre un número, 41, 42, 40, 45, y no temas debatiendo, ¿no es cierto?, sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, cómo lograr en el fondo, por ejemplo, que un joven que quiere trabajar y estudiar lo pueda hacer, que una madre en el fondo quiere trabajar y cuidar a sus hijos también lo puede hacer, o bien que un adulto mayor quiera extender su vida laboral. ¿Cómo es posible que pensemos que una ley puede establecer en forma general para todas esas realidades que son especialmente distintas, un solo tipo de jornada? Bueno, obviamente que todos son corresponsables, tanto quienes promovieron esta iniciativa como, ¿no es cierto?, ciertos sectores del oficialismo que, estando el gobierno en un plan, creo yo, razonable, de poner de frente la flexibilidad, la posibilidad de que las personas trabajadoras con la empresa pacten libremente, al poco tiempo algunos sectores del oficialismo se descuelgan de esa postura y apoyan y salen en fotos con, ¿no es cierto?, la diputada Camila Vallejo. Bueno, generalmente la tercera reacción es la del gobierno, que termina por validar una discusión monocorde que no dice relación con los desafíos que le aseguro que la persona trabajadora sabe que no todo se traduce en la jornada y en su extensión, sino que hay muchos otros temas que tenemos que discutir para mejorar el trabajo del futuro. ¿Diría usted que la clase política... Y para hacerlo compatible con una realidad ineludible, aquí tenemos que mirar de frente las tendencias globales, la automatización, la cuarta revolución industrial, la diversidad de preferencias y de requerimientos familiares que tienen las personas. La sociedad moderna, todos somos distintos. La ley no puede homogeneizar una discusión. Y por eso es tan relevante en el fondo que se le dé la libertad a la persona trabajadora con la empresa para pactar libremente qué jornada quieren. Ahora, por supuesto que la ley tiene que tener un rol fundamental, sí, claro, asegurar que esa conversación sea equilibrada, sea simétrica. Y eso es muy relevante. Discutamos cómo lograr en forma creativa un mayor equilibrio entre la persona trabajadora y la empresa para que puedan pactar libremente de acuerdo a sus realidades particulares
cuál es la jornada que más le acomoda. Bernardo, Ricardo Aristía, presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, en esta misma reunión que yo le cito con el ministro de Hacienda, donde participaron los empresarios, dijo que los dos proyectos eran malos. ¿Usted comparte su opinión? Yo creo que el debate es pobre. El debate es pobre porque es monotemático, porque estamos centrando todo el asunto, ¿no es cierto?, insisto, en 3 números: 41, 42, 45. El debate es pobre, pero los proyectos eran buenos. Pensar. Bueno, yo creo que el proyecto original del gobierno me parecía que era iba en la dirección correcta. Por supuesto que le faltaba polifuncionalidad. Insisto, la polifuncionalidad muchas veces se asimila como a precarización o como a exceso de trabajo. Insisto, la persona que está... ¿Qué tenemos que hacer? Que esas personas que hoy día temen perder su trabajo porque el cajero va a estar automatizado, claro, uno, capacitarlas para que puedan transformarse en trabajadores polifuncionales y puedan ejercer atención de público, servicio al público, reposición, otras tareas en el mismo supermercado. Esa es la realidad del siglo XXI. Las personas van a empezar a trabajar junto con las máquinas y las máquinas no pueden en el fondo amenazar el trabajo de las personas, y la única forma de que eso no ocurra es que destinemos horas de capacitación para que esas personas se reconviertan y puedan trabajar con la máquina, no desplazarse por la máquina. Y para eso tenemos que meter capacitación, insisto, la flexibilidad. Y vuelvo a hacer la recomendación que se dice que nosotros no hemos hecho propuestas. Bueno, aquí tenemos varias propuestas. Meter polifuncionalidad, meter en el fondo la posibilidad, ¿no es cierto?, que trabajador y empresa puedan pactar una bolsa de horas de capacitación, que si es que el proceso político decide en el fondo eventualmente reducir la jornada, o si libremente la persona trabajadora con la empresa pactan una distribución de jornada que implique que en promedio va a ser menos de 45, bueno, ¿por qué no compensar esa reducción con una bolsa de horas destinada a la capacitación, Bernardo, que va a ser fundamental para que esa persona pueda convertir sus capacidades hacia un trabajador polifuncional, que es lo que requiere la economía del siglo XXI. ¿Debió el gobierno, antes de haber mandado su proyecto, haber sentado a conversar a las partes involucradas? Digo, no sé, representante del mundo de los trabajadores y del mundo de la empresa, cosa que entiendo no hizo. Bueno, el gobierno formó 2 mesas, una mesa laboral con relevantes centrales de trabajadores y una mesa técnica con economistas de todos los sectores de la economía. Por lo tanto, hubo un trabajo previo. Por supuesto que esto hay que profundizarlo. Aquí en el fondo la receta que no corre es la premura. Tampoco corre la receta en el fondo de discutir en forma completamente monotemática, ¿no es cierto?, números, 41, 42, 45. Lo he dicho varias veces porque ese es el debate que tenemos hoy día en Chile, como si el tema del desafío laboral se tradujera solamente en cuántas horas trabajamos. El punto es, ¿no es cierto?, cómo logramos en el fondo darle espacios de libertad a la persona trabajadora para que pueda pactar con la empresa, y segundo, cómo logramos que esa conversación, donde la ley tiene un rol relevante, sea equilibrada y simétrica. Por ejemplo, le doy otra propuesta. A ver. ¿Por qué no decimos en el fondo, mire, el derecho a requerir una jornada diversa sea del trabajador? Lo requiere, y la empresa tendrá que poner en la mesa alternativas transparentes, con el objeto de que no se produzca una respuesta discrecional, arbitraria. Y finalmente, bueno, si esa conversación no llega a resultado, la ley tiene que definir un caso al cual prevalece en caso de que no haya acuerdo. Y ese caso al cual prevalece, lo más lógico que sea la jornada que hoy día tenemos, que está establecida hoy día en el contrato vigente. De esa forma uno puede equilibrar la relación. Siempre tradicionalmente se han dado 2 respuestas de forma tal de equilibrar la relación. Primero, en el fondo, que todo pase por un sindicato. El sindicato es importante que se fortalezcan, ojalá que haya más sindicatos. Pero no podemos desconocer una realidad también inobjetable, que las personas cada vez se están sindicalizando menos. Así es. El 80% de las personas trabajadoras en Chile no están sindicalizadas, y eso ocurre en todas partes del mundo. Por lo tanto, tenemos que generar otro camino para lograr este equilibrio entre la persona y la empresa en una conversación para, por ejemplo, definir cómo se organiza el trabajo. Bernardo. Y la otra forma de hacerlo también es establecer ciertos principios y resguardos en la ley, que no se exceda un cierto número de horas al día, que se respeten los descansos, que el trabajo sea formal, con seguridad social, que las horas extraordinarias sean extraordinarias y no se transformen en lo normal. En fin, creo que hay maneras de enfrentar la discusión con toda la complejidad que requiere, ¿no es cierto?, el desafío del trabajo del siglo XXI. Una última cosa, ¿qué espera usted mañana de la reunión que tiene convocada la CPC, donde van a participar distintos actores en torno a esta discusión? ¿Qué expectativa tiene usted de esa reunión? Bueno, precisamente dialogar. Y para dialogar hay que poner todos los temas en la mesa. Insisto, polifuncionalidad, flexibilidad, movilidad laboral entre sectores, individuación por año de servicios, capacitación, cómo logramos en el fondo el equilibrio entre el trabajador y la empresa. SOFOFA va a poner todos esos temas en la mesa porque encontramos el debate necesario, legítimo, y no solamente estamos haciendo un diagnóstico, sino que también hemos propuesto hoy día una serie de propuestas que le acabo de hacer Juan Manuel. Y también las pondremos mañana en la mesa que convocó la CPC.
Es un debate definitivamente que no se agota ahora. Definitivamente estoy mirando aquí las distintas reacciones que hay. Y quiero recordar que mañana, en la mañana nosotros temprano, a las 8 de la mañana en Radio Infinita, 100.1, vamos a tener sentado a Bárbara Figueroa y a Alfonso Suet, representante de la CUT y de la CPC, en lo que podría ser la previa de esa reunión que van a tener luego a partir de las 9 de la mañana. Bernardo Larraín de la SOFOFA, muchas gracias por conversar con nosotros. Acabamos de tener una conversación con Bárbara Figueroa, conozco a Landerreche y con Carla Altman, aquí en un foro de súper público, una nueva plataforma de conversación que se lanzó, así que, y solamente se centró en el futuro del trabajo. Y tuvimos una muy buena conversación y creo que eso es muy necesario en Chile, así que mañana ojalá que tengan un debate muy bueno ahí con Bárbara y Alfonso. Perfecto, muchísimas gracias Bernardo Larraín, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Juan Manuel.